Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Diego Medina, estudiante en Tecnología de Gestión de Operaciones Industriales, y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el Manual de Gestión de Almacenes, el cual tiene que ver con la temática en logística, la cual es muy importante en la ingeniería industrial hoy en día. Para comenzar, el día de hoy les estaré mostrando primeramente lo que sería nuestro índice, en el cual tocaríamos tres temas importantísimos como la gestión del almacenaje, la organización de las mercancías en el almacén y métodos del almacenaje y gestión de existencias. Una vez conocido esto, vamos a comenzar. La gestión del almacenaje. Bueno, la gestión del almacenaje básicamente tiene que ver con lo que es la gestión del almacén, de los pedidos y las existencias, y este permite organizar diariamente lo que serían las operaciones y los flujos de mercancías, al mismo tiempo que aporta información sobre el almacén y la calidad del servicio de este. Entonces, hoy en día, para desarrollar esta gestión hay que interactuar con otros departamentos de la empresa, departamentos como cuáles, departamentos de compras, aprovisionamiento, comercial, administración, contabilidad, así como con empresas, proveedores y clientes, siguiendo los objetivos globales de la compañía. Entonces, una vez conocido esto, debemos aclarar que la importancia de la gestión y el control del almacenaje reside en una serie de factores. ¿Qué factores serían esos? Factores como que los mercados tienden hacia la inestabilidad diariamente, la evolución tecnológica y el desarrollo del transporte de mercancías ha globalizado los mercados, se ha pasado de almacenar unos pocos productos a guardar una gran variedad, y en este caso las empresas ha dejado de ser la que decide los productos y ahora son los clientes, el mercado, los que reclaman y demandan que se adapten a sus necesidades particulares. He aquí la importancia del sistema push, que antes lo manejaban las empresas, que era el empujar, y ahora lo manejan lo que serían tanto clientes como el mercado, el sistema pull, el sistema tirar. Entonces, el servicio ha dejado de ser un valor secundario y ahora es importante para el cliente. La importancia de nuestra empresa se puede basar en el servicio al cliente, puesto de que esto depende de que el cliente se quede con nosotros y siga teniendo esa comunicación con nosotros y ese servicio. Entonces, se ha pasado de un sistema yo gano, tú pierdes, sin una visión global de la cadena de suministros, a un sistema tú ganas, yo gano, con una visión global de la cadena. ¿A qué hacemos referencia con esto? Básicamente, en cuanto a la cadena de suministros, se buscaba que la empresa tuviera mucho más ganancia que el cliente. Sin embargo, hoy en día vemos la importancia de que el cliente también gane junto a nosotros. Nosotros tal vez reducir al mínimo la utilización de recursos, tanto económicos como materiales, pero dar así también un producto de buena calidad hacia nuestro cliente. Entonces, básicamente de este modo, la clave de una competitividad no está exclusivamente en lo que sería la empresa, sino también en su cadena de suministros y en la colaboración que se establecen entre un conjunto de empresas que la forman. Conjunto de empresas que vamos a estar conociendo más adelantico. Entonces, la planificación, la gestión y el control del almacenaje implican adaptar los recursos humanos y materiales, todo esto para conseguir un nivel de servicio acorde con la demanda de los clientes. ¿Para qué? Para cumplir normativas. ¿Qué tipo de normativas se deben cumplir? Normativas como la de prevención de riesgos laborales y recomendaciones sobre la manipulación de las mercancías, básicamente. Entonces, todo esto debe estar respaldado por los sistemas documentales de la empresa. Entonces, se han de utilizar sistemas informáticos sencillos, claros, adecuados a lo que serían las características de nuestra empresa y capaces de mostrar la información precisa, así como también de facilitar la entrada de datos y la posterior salida de esta información. ¿A qué nos referimos con posterior salida de la información? Con documentos. Documentos como cuáles: órdenes de trabajo, pedidos, etiquetas, albaranes, trazabilidad, indicadores claves de rendimiento o un KPI, que son los Key Performance Indicators, entre otros más. Entonces, lo que sería la gestión, o bueno, antes de pasar a ese punto, veamos un poco más de lo que sería nuestra cadena de suministros, la cual está conformada por la fábrica, transporte logístico, los almacenes, los puntos de venta y nuestro cliente final. Básicamente es todo el ciclo que se une entre departamentos, entre diferentes empresas, por así decirlo, para lograr un fin, que es crear un producto y que éste llegue a un cliente final.
Entonces, podemos ver que cada uno tiene diferentes objetivos. En cuanto a la fábrica, calcular de manera óptima lo que serían los pedidos a proveedores, una planificación óptima de la producción. En cuanto al transporte logístico, optimización de las rutas de distribución, optimización de cargas de transporte. Y entramos a un punto en el que el almacén puede tener dos salidas importantes. Entonces, ¿de qué se debe encargar el almacén? Gestionar los inventarios en el almacén y una optimización de cargas en dicho almacén. También debe tener una planificación óptima del personal que trabaja en dicho almacén. ¿Por qué digo que el almacén tiene dos salidas? Muchas veces se compra mucho al por mayor, que pasaría del almacén directamente al cliente final, y otras veces del almacén se tendría que ir a transportar a un punto de venta un poco más cercano, ¿no? Pero tiene estas dos salidas, como podemos ver. Entonces vamos con lo que sería ahora nuestro primer subítem, que es la gestión de las existencias, que es también conocida como gestión de stocks. Y bueno, básicamente tiene una serie de objetivos como cuáles: equilibrar los tiempos de generación y tránsito de los productos hasta los clientes y ayudar a reducir costos al mínimo aceptable, almacenar la menor cantidad posible de productos ajustándose a las necesidades del mercado y a los tiempos de tránsito y reduciendo los costos al mínimo posible, evitar roturas de existencias para mantener la fluidez en el flujo de productos hacia los clientes de acuerdo con sus necesidades. También facilitar un correcto servicio a los clientes. Bueno, básicamente aquí vemos mucho la palabra que sería reducción, y es donde entra de pronto tener una eficacia muy buena. ¿A qué de pronto a una efectividad muy buena o una eficacia muy buena? A veces tenemos cierta cantidad de productos, eh, los cuales tenemos una eficacia al utilizarlos, de pronto gastando un poco de más, pero la reducción va de la mano con la eficiencia. Tener de pronto, utilizar recursos, pero gastar lo menos posible de estos recursos, pero igual hacerlo de la mejor manera, tratando de conseguir una efectividad. En cuanto a efectividad que la empresa pueda optimizar recursos y pueda brindar un correcto servicio, un buen bien a lo que sería nuestro cliente final, sea quien sea. Entonces, básicamente, esos objetivos pueden parecer un poco contradictorios entre sí, pero por un lado hay que almacenar la menor cantidad de productos para que los costos sean los más bajos posibles, mientras que por otro hay que disponer de una cantidad suficiente para poder servir a los clientes. Entonces, la gestión de las existencias tiene que equilibrar estos objetivos para ofrecer el mejor servicio al menor costo posible. ¿Cómo conseguimos esto? Digamos que para conseguirlo se han de tener en cuenta algunos aspectos los cuales son: qué productos o materiales se han de almacenar, en qué cantidad se ha de almacenar cada uno de ellos, cuánto cuesta mantener el almacenamiento de estos y cuánto tiempo debe ser almacenado. Entonces, ¿qué productos o materiales se han de almacenar? Importante eso, tener en cuenta qué es lo que debemos almacenar en nuestra bodega, en qué cantidad debemos almacenar cada uno de estos materiales o productos, cuánto cuesta mantenerlos almacenados, la importancia del costo-beneficio y cuánto tiempo deben ser almacenados para que se utilicen o no se utilicen o no ocupen de pronto un espacio innecesario. Entonces, para responder a estas cuestiones es necesario trabajar transversalmente con los diferentes departamentos que constituyen la empresa. Departamentos que ya vimos anteriormente, como el de administración, contabilidad y demás. Entonces, se trabaja transversalmente entre ellos porque el proceso debe pasar entre cada uno de estos departamentos conjuntamente. Pasamos a nuestro ítem número 2, a nuestro subítem, que sería la gestión del almacén. Entonces, la gestión del almacén permite controlar unitariamente los productos y ubicarlos correctamente para reducir al máximo las operaciones de manutención, los errores y el tiempo de dedicación. Entonces, básicamente trata de establecer cómo y dónde deben almacenarse las mercancías, básicamente eso. Los objetivos que tiene esta gestión del almacén: facilitar la rapidez de las entregas controlando las existencias, conseguir una fiabilidad al permitir conocer qué mercancías hay en el almacén, en qué cantidad y dónde están ubicadas, importantísimo esto, maximizar el espacio, que sería ubicar una mayor cantidad de mercancías en el menor espacio posible, sin olvidar el resto de los principios del almacenamiento.
Otro objetivo sería minimizar las operaciones de manutención de las mercancías. Entonces, como podemos ver en nuestra diapositiva, hay un ejemplo en el cual sería un programa de gestión de almacenes, que es una herramienta hoy en día virtual más que todo. Entonces, básicamente la función es optimizar la capacidad y los recursos técnicos y humanos del almacén. Saber dónde está ubicada exactamente mi producto, en qué cantidad, cuánto está ocupando y cuánto tiempo lleva ahí. Entonces, facilita mucho lo que es pasar de un trabajo manual a un sistema de pronto virtual, el cual es de mucha ayuda para diferentes empresas y se está utilizando hoy en día mucho, en el sentido de que para ir a buscar una mercancía ya no tenemos de pronto que ir estante por estante, sino nos da la ubicación exacta y saber qué tenemos ahí sin necesidad de sacar dicho material. Entonces nos mantiene informado el día a día y por eso optimiza la capacidad y los recursos técnicos, ¿no? Y los humanos en cuanto al almacén, que sería la mano de obra de las personas o los operarios en bodega. Entonces, pasamos de pronto a una conceptualización en un mapa conceptual resumiendo todo lo anteriormente mencionado. Y bueno, los tipos de gestión, teniendo el presente el tú ganas yo gano, teniendo presente la visión global de la cadena de suministros y lo que sería cada uno de los objetivos tanto de la gestión de existencia como gestión de almacenes. Entonces, resumiendo, objetivos de la gestión de existencias: compensar el tiempo o almacenar según las necesidades del mercado, evitar roturas de existencias y un buen servicio a los clientes. Por otro lado, estaría la gestión del almacén: mejorar la productividad, optimizar existencias, reducir tiempos y tareas, agilizar procesos y flujos, aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la calidad del producto, y todo esto debe ir a una reducción de costos. Entonces, para final de pronto ya con nuestra primera temática, una gestión eficiente del almacén como conclusión aporta a empresa los siguientes beneficios. Reduce las tareas administrativas, evitando errores y redunda en un aumento de la productividad, agiliza el desarrollo de otros procesos y los flujos logísticos, optimiza la gestión del nivel de inversión en cuanto a lo que sería existencia. ¿Qué nos quiere decir eso? La cantidad de productos que hay en el almacén. Mejora la calidad del producto, que tiene menos posibilidades de deteriorarse al minimizar las operaciones de manutención. Rebaja los costos generales, reduce los tiempos de los procesos y aumenta el nivel de satisfacción de los clientes al reducir posibles errores e incidencias. Ok, una vez teniendo claro todo esto, pasamos a lo que sería la organización de las mercancías en el almacén. Ok, en cuanto a esta temática, para empezar, se debe decir que para organizar y ubicar las mercancías en el almacén se siguen diferentes criterios que pueden aplicarse de una manera complementaria, ¿no? Digamos que normalmente están basados en razones de seguridad para las personas y las mercancías y en lo que serían las necesidades específicas de cada producto y las que representa su salida del almacén. Entonces, estos criterios básicos, como podemos ver en nuestro mapa conceptual a la izquierda de nuestra diapositiva, son por compatibilidad, por incompatibilidad, por complementariedad, por tamaño y forma, por recorridos de distribución mínimos, por rotación ABC de movimientos de salida. Entonces, para conocerlos un poco más, vamos a detallarlos primeramente por compatibilidad. Bueno, básicamente las mercancías de igual naturaleza o de características similares pueden ubicarse próximamente. A eso se refiere la compatibilidad. Por ejemplo, los productos alimentarios vegetales congelados como las verduras y hortalizas son compatibles, pero no pueden estar junto al pescado congelado. Es decir, son dos productos que deben estar en un ambiente frío, en un congelador por así decirlo, donde no se puedan deteriorar, pero estas no pueden estar juntas. Entonces sabemos que los productos alimentarios vegetales pueden estar juntos entre sí, pero no con otros refrigerados. Por incompatibilidad, bueno, esta puede venir dada según por necesidades de conservación, de conservaciones diferentes, por la naturaleza de las mercancías, por la posibilidad de contaminación o de intoxicación también en algunos casos, o por el peligro de que se dañe una mercancía. Entonces, por ejemplo, de esto, al colocar elementos electrónicos debajo de las estanterías con líquidos, se puede dañar ciertas mercancías de pronto habiendo un corto o algo. También estaría dada por lo que serían motivos de seguridad
Y bueno, a los motivos de seguridad me refiero por normativas que pueden afectar al producto, básicamente, a las personas y al medio ambiente o al ambiente que se encuentra alrededor de estas. Entonces, también se puede observar estas incompatibilidades fuera de los espacios de almacenamiento. Y bueno, un ejemplo de esto sería en los comercios minoristas y mayoristas, básicamente. Por complementariedad. Bueno, en este caso se trata de mercancías que por su función o sus características se complementan, ¿no? Entonces, se pueden almacenar de manera que los productos complementarios se encuentren próximos los unos de los otros para reducir lo que serían los recorridos en la preparación de los pedidos. Por ejemplo, pueden almacenarse elementos de mobiliario cerca de otros de decoración de interiores. Digamos que algunas empresas amplían este concepto de complementariedad al diseño de sus establecimientos para facilitar de pronto el recorrido de los clientes mientras realizan sus compras. Entonces, en cuanto al tamaño y forma, básicamente para facilitar lo que serían los movimientos dentro de un almacén, es conveniente separar las mercancías de tamaño o formas dispares, ya que la tipología de estas estanterías, de la maquinaria que se ha de emplear o del espacio que se necesitan pueden ser muy diferentes. Digamos que un ejemplo de esto, resulta muy difícil almacenar tuberías en estanterías convencionales para palés o realizar la manutención de este producto con una carretilla eléctrica. Con una carretilla eléctrica así contrapesada sin los complementos necesarios para su sujeción. Entonces es un ejemplo de esto. Pasamos al siguiente punto, el cual nosotros que por recorrido de distribución mínimos. Y bueno, en este caso, básicamente podemos decir que conviene disponer las mercancías de manera que se saquen del almacén, teniendo en cuenta el orden de colocación para la preparación de los pedidos, ¿no? Entonces, su expedición y su ubicación en el punto de venta, todo esto buscando minimizar así los recorridos que se deban afectar en una manutención, básicamente. En cuanto a la rotación de movimientos de salida, bueno, esto va a ser un temita que de pronto toquemos más adelante. Y es que, bueno, en la zonificación del almacén, según el índice de rotación de las mercancías, es uno de los criterios de distribución más habituales, ¿no? Entonces, digamos que puede tratarse de una clasificación ABC, la cual estaremos tratando un poco más adelante, que son de pronto métodos de almacenamiento y gestión de las existencias, ¿no? Pero como les dije, ya esto lo estaremos tratando un poco más adelante con más tiempo. Entonces, para finalizar, la ubicación de las mercancías dentro del almacén también pueden estar influidas por los procedimientos de salida y la trazabilidad de los productos que se hayan acordado con los clientes o por diferentes normativas legales. Entonces, todos los movimientos de estas mercancías han de quedar reflejados en un sistema de gestión de las existencias del almacén, ya sea manual o informatizado, para poder controlarlas. Importancia: saber cuáles son, dónde se encuentran y seguir su trazabilidad. Ok, para pasar con nuestro punto número 3, que son métodos de almacenamiento y gestión de las existencias, que bueno, de pronto este es uno un poquito más extenso que los demás, pero es muy importantísimo en cuanto al almacenaje, ¿no? Digamos que los que de pronto conozcan un poco ya de inventarios estarán un poco más claros de lo que estoy hablando. Sin embargo, bueno, trataré de explicarlo de la mejor manera. Es algo muy sencillo, la cual por medio del estudio se conoce de manera inmediata. Y bueno, sabiendo esto, en cuanto a los métodos de almacenamiento y gestión de las existencias, comencemos con nuestro ítem número 1, métodos de almacenamiento. ¿Para qué sirven los métodos de almacenamiento? Estos sirven para determinar cómo se ubican las mercancías entrantes en el almacén. Los sistemas de ordenación pueden ser ordenados o caóticos, como podemos ver en cuanto a nuestro mapita conceptual. Entonces, definamos un poquito antes de avanzar qué son un almacén ordenado y un almacén caótico. Entonces, por el lado del almacén ordenado, en este tipo de almacén, cada mercancía tiene asignado un espacio o unas ubicaciones predeterminadas y fijas. Entonces, normalmente son ubicaciones a medida o preparadas para la mercancía asignada, ¿no? Este tipo de ordenación se puede encontrar o utilizar en pequeñas y medianas empresas, con lo que serían pocas referencias de productos cuyo mercado sea muy estable y con pocas variaciones, ¿no?
Es decir, se van siempre por el lado de un mismo producto, que es algo muy estable en su compra. Almacén caótico de hueco libre. Bueno, este es un poco muy diferente, la verdad. Es que son aquellos almacenes que asignan las ubicaciones a medida que se recibe la mercancía. Entonces, normalmente se trata de ubicaciones estandarizadas. Este método se utiliza en todo tipo de empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, con muchas referencias. Digamos que una elevada rotación y un mercado inestable o muy variado, digamos, de pronto el sector eh, de los metales, tal vez puede ser un ejemplo de esto. Entonces, para ubicar cada producto puede existir separaciones no físicas que facilitan su salida. Por ejemplo, el sistema ABC, que el cual nuevamente les digo que estaremos explicando un poco más adelante ya dentro de esta temática. Entonces, básicamente una de las diferencias significativas entre estos dos métodos de almacenamiento es la necesidad de un espacio extra. Entonces, un almacén ordenado requiere un 30% más de espacio que uno caótico, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que la diferencia sí está en que tú sabes qué vas a almacenar. Es algo que no cambia realmente. Por otro lado, en uno caótico puede haber una variación en cuanto a pedidos, en cuanto a tamaños de estos, y obviamente tú no estás preparado para tratar de ubicar esto de manera estratégica. Entonces se le busca un hueco libre en el que más se adecue nuestro dicho producto. Entonces, el método más utilizado es el almacén caótico, básicamente, o el almacén de hueco libre, como lo quieran llamar. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, esto debido al costo, ya que bueno, el costo del espacio es normalmente alto y bueno, las empresas tienden a ajustar las existencias a las necesidades del mercado y lo que sería el número de referencias puede ser muy elevado. Básicamente por esto se utiliza más que todo el de hueco libre o caótico. Entramos a lo que sería en gestión de las existencias, las cuales, bueno, en la operativa global de un almacén se emplean tres sistemas de gestión de las existencias y de salida. El sistema last in o first out, que es el último que entra, es el primero que sale, o sistema LIFO. El sistema first in, first out, el primero que entra es el primero que sale, o sistema FIFO. Y lo que sería nuestro sistema FFO, First In, First Out, el cual sería el primero que caduca es el primero que sale. Entonces, expliquemos un poquito cada uno de estos. Sé que de pronto lo hayamos podido escuchar anteriormente, pero son sistemas muy sencillos realmente. Entonces, en cuanto al sistema, en el último que entra, el primero que sale, en este procedimiento el producto recién entrado se ubica delante o encima del que ya se tenía almacenado. Entonces, cuando llega un pedido, se toma lo que sería el producto que está más a la mano, el primero que se encuentra y que normalmente coincide con el último que ha entrado, básicamente. Entonces, en este sistema se puede emplear para el almacenaje en bloque, en lo que serían estanterías convencionales de una doble profundidad o en estanterías compactas que habitualmente son para productos que no tienen una fecha de caducidad. Entonces, ¿qué quiere decir que no haya fecha de caducidad? Que las cualidades no se modifican con el paso del tiempo, básicamente. Entonces, un ejemplo de esto sería productos de materiales de construcción, el vidrio o los materiales cerámicos, básicamente. Entonces, en la imagen que estamos viendo ahora mismo, donde están los diferentes circulitos de colores, podemos ver que hay una entrada, un almacén y una salida. En nuestro primer sistema, que es el último que entra, es el primero que sale, o el LIFO, podemos ver que entran de la siguiente manera. El primero en entrar es el azul, el segundo es el verde, el tercero en entrar es el rojo y el cuarto en entrar es el de color amarillo. Entonces, se organizan estos en entrada en el almacén y vemos que el último que entra, básicamente, es el primero que sale, normalmente. Entonces, el último que entra en el almacén, ¿quién es básicamente? El de color azul. ¿Listo? Entonces, este sale de primero, sale como por así decirlo, de lo que sería, en cuanto al, perdón,
El último que entra es el de color amarillo. Podemos ver que el amarillo es el primero que sale, luego sale el rojo, luego sale el verde y por último sale el azul. Entonces el último que entra es el primero que sale. Básicamente en el procedimiento el producto recién entrado se ubica delante o encima del que ya tenía almacenado básicamente. Entonces es eso. En este sentido, ¿por qué se tiene en cuenta esto? Porque es que básicamente no tienen una caducidad, como se mencionó anteriormente. Es decir, son productos que no tienen fecha de vencimiento. Entonces, puede que se mantengan de pronto hasta unos 3 o 4 meses almacenados y siga llegando producto de la misma referencia, pero como es el producto más a la mano y es un producto que no se vence, sacan el primero el último que llega, básicamente el que esté más a la mano. Entonces, continuando, básicamente ahora vamos con lo que sería el sistema, el primero que entra es el primero que sale, o sistema FIFO, que bueno, la última mercancía de entrada se debe ubicar de manera que facilite la salida del producto con mayor antigüedad que se tenga en el almacén. Entonces, cuando llega un pedido de dicho producto, se debe tomar el más antiguo. Y bueno, el sistema FIFO básicamente facilita una trazabilidad del artículo y reduce el almacenamiento de productos obsoletos al dar salida primero a los más antiguos. ¿Para qué? Para que la trazabilidad y la sistemática del FIFO funcionen de manera óptima. Entonces se deben utilizar los sistemas de gestión corporativa, o ERP, y de almacén, que son los CGA. Entonces, el sistema FIFO se puede usar en todo tipo de almacenes y estanterías, pero no es conveniente para el almacenamiento en bloques, estanterías compactas ni estanterías de doble profundidad, porque conllevan una gran cantidad de movimientos que aumentaría el costo y el tiempo de las operaciones. Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, básicamente, lo que sería, los productos se pueden gestionar con el sistema de FIFO, o la mayoría de productos que se pueden gestionar con este sistema, ya que se basa en un riguroso orden de entrada, a excepción de los productos a granel que requiere el sistema LIFO, y de los productos con fecha de caducidad que necesitan el sistema FIFO. Entonces, normalmente a estos productos se les asigna un lote en el momento de su producción para facilitar la trazabilidad. Entonces, ejemplo de esto, se encuentra en el sector como el de la automoción, la electrónica o la confección, que contribuye a evitar que las empresas tengan en sus almacenes una gran cantidad de productos obsoletos. Vamos nuevamente, nos dirigimos al ejemplo donde dice FIFO, el cual es el último, el tercero. Entonces, podemos ver, en ese sentido, lo que sería, vemos que primeramente nuevo entra el azul, entra el verde, luego el rojo y luego el amarillo. Y así como entran, así deben salir. El primero que entra es el primero que debe salir. Listo, todo esto para tener de pronto una trazabilidad mejor. Que no mantengan productos que de pronto les pueda generar dificultades, retrasos, productos obsoletos básicamente, que después no puedan servir para utilizarse. Entonces, básicamente es el primero que entra y debe ser el primero en salir. No importa que llegue más material o que está a la mano, sino que obviamente este debe ser organizado de manera que así como entra debe salir y debe tener esa facilidad de salir. Vamos con el sistema, o nuestro último sistema, el primero que caduca es el primero que sale. De pronto este es el más sencillo de todos, o bueno, es que en realidad todos son muy sencillos, es cuestión de pronto de asimilarlos y de colocar alguna clase de ejemplos para tenerlo más claro. Y en cuanto a este sistema, cuando el producto llega al almacén, se debe comparar la fecha de caducidad o de consumo preferente con la misma referente que ya haya almacenada, y ubicarlo de manera que el producto que venza primero sea el que esté en primer término para salida. Bueno, este es muy sencillo realmente. Bueno, vamos nuevamente al ejemplo FIFO, que básicamente First In, First Out, el primero que caduca es el primero que sale. Y esto va mucho a lo que serían los supermercados, básicamente. Si yo tengo de pronto una referencia de pronto algún alimento perecedero, el cual yo que sé pueda vencer cualquier alimento perecedero,
que pueda vencer en una semana y me llega el mismo alimento hoy, pero que vence en 2 semanas, ese alimento que vence en una semana debe ser el primero en salir, porque no se puede dar salida al que tiene más tiempo en el cual en su fecha de vencimiento, debido a que si ese producto se nos vence dentro de nuestro almacén, sería una pérdida del producto, no se podría vender, es decir, generaría una pequeña pérdida al almacén o al supermercado en este caso. Entonces podemos ver, nos vamos a la palabra que dice caduca, podemos ver que el primero que caduca es el verde, luego el azul, ¿sí? Luego el amarillo, luego el azul y luego el rojo. En este caso, pues el primero que debe salir, obviamente, debe ser el verde. ¿Por qué? Es el primero que tiene fecha de caducidad, no podemos dejar que ese producto se nos venza en nuestro almacén y debemos darle salida. El producto 2 es el mismo producto que el verde, por así decirlo, pero caduce, por así decirlo, 2 semanas más tarde, entonces debe ser el que salga. Nuestro azul vence 3 semanas más tarde, debe ser el tercero que salga, por así decirlo. Y el producto rojo, que vence en 2 meses, debe ser el último que salga, básicamente. No se puede tener esa pérdida de un producto en el almacenamiento, y es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a todos estos sistemas, se deben aplicar en función de las características de cada producto, ¿no? Entonces, digamos que una de las opciones más utilizadas es la de diferenciación por tipo de almacén, ya que el conjunto de productos almacenados en cada uno puede tener características y usabilidad parecida, por así decirlo. Entonces, coloquemos de pronto un ejemplo. Lo que sería una empresa distribuidora del canal Oreca en el sector de la alimentación. ¿A qué nos referimos con del canal Oreca? Básicamente Oreca es el acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías, que también incluye la empresa de servicios de comida preparada o catering. Entonces, una vez aclarado esto, que ya sabemos que es Oreca, puse de pronto esta afirmación para que se fuesen ubicando un poquito para los que no supieran. Puede tener un almacén de productos congelados o ultracongelados que funcione con un sistema FFO por tratarse de productos con fecha de caducidad. Entonces, productos congelados que tengan una fecha de vencimiento más cerca deben ser los primeros en salir, por ende deben hacer parte de un sistema FFO. Un segundo almacén para lo que serían productos frescos que funcione con el mismo sistema anterior FFO. Por ser productos frescos, su caducidad es extrema y se ha de tener especial cuidado para evitar que permanezcan en el almacén. Aquí de pronto una frase a resaltar: especial cuidado para evitar la permanencia en el almacén. No se pueden vencer en el almacén. Entonces deben ser los primeros en ser utilizados, por así decirlo. Cambiamos de pronto al tercer almacén, que puede estar a temperatura ambiente, donde se ubiquen elementos accesorios como mobiliario, vajillas o juguetería, entre otras, y que funcione con un sistema LIFO. Básicamente, el último que entra puede ser el primero que sale, porque son accesorios básicamente como los platos, los cubiertos y demás. Entonces, de aquí vemos un ejemplo adicional de lo que habíamos dado, para que quede un poco más claro esto. Ok, ahora pasamos a la mencionada anteriormente, clasificación ABC. La cual, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de empezar aquí con esta clasificación ABC, debido a que debemos hablar un poco de Vilfredo Pareto. Entonces, para los que no saben quién es Vilfredo Pareto, básicamente fue un sociólogo y un economista italiano, el cual creó la famosa ley del 20-80 o ley de Pareto. Entonces, ¿cómo creó esta ley de Pareto? Pues este hombre observó que un 20% de las personas tenían el 80% de un poder político y económico, mientras que el resto, o sea, el 80% de la población, solo tenía el 20% del poder y de la riqueza. Ahí es su ley del 20-80. Entonces, esta ley es aplicable a todos los entornos, tanto empresariales como personales. Eso hay que saberlo desde ahora, y bueno, para los que no lo sabían, de pronto va a ser de pronto la afirmación. Pero el que nos interesa a nosotros ahora mismo para la clasificación ABC es a nivel organización. Entonces se aplica especialmente en el ámbito como el control de calidad, las entradas, las salidas, lo que sería la logística, la distribución o la gestión de inventario.
¿Cómo es eso? Bueno, básicamente, si quieren pueden anotar estos datos. Básicamente aproximadamente el 20% de los artículos en el almacén representa el 80% del stock o existencias. Entonces, aproximadamente el 20% de los productos representados, el 80% de las entradas. Aproximadamente un 20% de los productos representa el 80% de las salidas y aproximadamente el 20% de los productos representa el 80% de los movimientos en el almacén. Podemos ver ahí reflejado muy bien lo que sería nuestra ley 2080. Entonces, básicamente en toda organización dedicada a la producción de productos es necesario llevar a cabo una segmentación de los mismos con el objetivo de ¿qué? De controlar, gestionar y facilitar los movimientos, entrada, almacenaje y salidas de forma rigurosa, ágil, rápida y beneficiosa para la empresa. Entonces, digamos que esta es la razón que, a nivel organizativo, la ley de Pareto ha derivado en una segmentación mayor y más eficiente y, la clasificación y análisis ABC. Entonces, la clasificación ABC más común o base se divide en las siguientes formas: en productos o artículos A, productos o artículos B y productos o artículos C. Definamos de pronto cada uno de estos. Atención de pronto aquí a los datos también, si quieren hacer algunas anotaciones que son muy importantes. Productos o artículos A son productos de una rotación alta o muy alta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, normalmente constituyen entre el 15% y el 20% de los artículos y representan entre el 60% y el 80% de los movimientos, las ventas, los costos y los inventarios. En cuanto al producto o artículo B, son productos con una rotación, digamos que a término medio o media. Entonces, normalmente constituyen entre el 25% y el 35% de los productos y representan entre el 10% y el 20% de los movimientos, las ventas, los costos y el inventario. Por otro lado, productos o artículos C son productos con una rotación baja, por no decir que muy baja, donde normalmente constituyen entre el 40 y 60% de los artículos y representan entre el 5 y 10% de los movimientos, las ventas, los costos y el inventario. Entonces la clasificación ABC básicamente es un sistema abierto y moldeable y puede representarse gráficamente, como podemos ver de pronto en el ejemplo que les presento en la diapositiva, donde tenemos el 20% de A, el 15% de B y luego se completa el 100% con C, ¿no? En donde un 80% tiene que ver con A, un 95% tiene que ver con B y de pronto ese último 5% en cuanto a los movimientos se da por productos o artículos C. Acá vemos de pronto otra representación diferente, pero es básicamente lo mismo. Y las organizaciones lo aplican con diferentes variantes según la necesidad. Cabe aclarar esto. De pronto, por colocar un ejemplo, es utilizado por aquellas empresas que buscan una mayor segmentación de sus productos, ya sea por la parte superior, la parte inferior o las dos. Entonces, la clasificación ABC puede determinar el diseño de un almacén, la forma de los flujos de mercancías y los movimientos, así como también lo que sería la gestión del aprovisionamiento del almacén, de los inventarios y de lo que sería extracción de las unidades de producto de su ubicación, ¿no? También de los recursos materiales y, como no, de los recursos personales. Entonces, más que todo es una metodología de segmentación de productos de acuerdo al criterio preestablecidos, como pueden ser indicadores de costo, volumen o cantidad de movimiento, o algunas especificaciones de seguridad y venta. Entonces, también facilita lo que sería, para agregar, también facilita una gestión diferenciada para cada rango, por así decirlo. ¿A qué nos referimos de esto? Bueno, por rango nos diferimos de pronto a productos A, artículos B y productos C, básicamente, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de lo que serían esos productos A. Bueno, básicamente los productos A
Se ubican cerca de la salida, ya que son los que más movimientos experimentan y de esa manera se reduce el tiempo de lo que serían desplazamiento de dichos recursos, ¿no? Entonces, también el control del inventario, en este caso, es mayor y se hace de forma mensual. Entonces, por ejemplo, para evitar errores en el servicio, pérdidas por caducidad y bueno, puede haber una que otra causa que se me escape en el momento. Entonces, a la vez de esto, lo que serían las compras y el aprovisionamiento de estos productos deben estar sometidos a un mayor control para que se puedan servir al cliente sin necesidad de tener elevadas existencias y para poder negociar o pactar precios y lotes de entrega sistemática, ¿no? En cuanto a los artículos B, se ubica un poco más lejos de la salida, ya que experimentan una menor cantidad de movimiento que los del grupo A, ¿no? Entonces, también el control del inventario es menor. Un ejemplo de esto, por semestre, básicamente. Entonces, al nivel de las compras y el aprovisionamiento, se trata de negociar precios, lotes de entrega y sistemática, pero con unos parámetros, digamos, un poco más abiertos y los cuales son menos ajustados, básicamente. En cuanto a los productos B, en los productos C, perdón, son los que están más lejos de la salida, ya que los movimientos son mínimos, ¿no? El control del inventario puede ser anual. Entonces, básicamente, en estos, los productos A son los productos de pronto con más salida, que se deben colocar a principio, debido a que son donde se encuentra el mayor movimiento de salida de estos. Los artículos B son los que tienen de pronto una salida menor a los de A, pero que son igual de requeridos, pero pueden ser igual de requeridos, sí. Y los productos C de pronto son productos no tan requeridos, pero que obviamente deben estar ahí, que en algún momento se van a pedir. Y por ende estos deben estar de pronto de último para, como son los que menos salida tienen, no, de pronto no haya accidentes o retrasos con dicha mercancía en cuanto a la salida. Entonces, básicamente, en cuanto a este producto C, en cuanto a la gestión de compra y aprovisionamiento normalmente es baja, lo que da margen a poca negociación, básicamente. En muchas ocasiones los lotes de entrega y la sistemática la marca lo que sería el proveedor. Entonces, para seguir avanzando, y los sistemas informáticos como los planificadores de recursos empresariales y los sistemas de gestión de almacenes facilitan la clasificación ABC siguiendo los parámetros que se hayan introducido en las bases de los mismos y permiten extraer la misma en la base que se desee, por ejemplo, por movimientos o por costes, ¿no? Entonces, también es posible hacer esta clasificación manualmente o con programas de cálculo, como en este caso un ejemplo sería Excel. Y bueno, la sistemática hace el cálculo del acumulado, perdón, de la unidad respecto a un total en porcentaje. Entonces, en las diferentes clasificaciones ABC que se pueden aplicar dentro de cada organización, dependiendo de la medida o en base que se utilice, no han de dar el mismo resultado. Digamos que es normal que en algunos artículos se incluya en el grupo A en cuanto a movimientos, por ejemplo en kilos, pero que formen parte del grupo B en euros si la clasificación es a nivel económico, básicamente. Entonces, en nuestra primera figura, que es la figura de la izquierda, se observa un ejemplo de la clasificación ABC de movimientos en lo que sería kilogramos, ¿no? En nuestra figura de la derecha, o nuestra figura 2 en esta diapositiva, para tener un poco más claro, se observa una clasificación ABC comparada entre la facturación de un artículo, su costo económico en euros y los movimientos en kilogramos. Entonces, vamos de pronto a dar tres ejemplos un poco más claritos. En cuanto a nuestra figura de pronto 2, el artículo 07, que bueno, lo podemos ver acá, es un producto a lo que sería de pronto un nivel económico, básicamente. Factura en cuanto a facturación y costo, y C en kilogramos movidos, básicamente. En cuanto al artículo 23, en este caso es un producto A en facturación, C en costo y B en kilogramos movidos.
En cuanto al artículo 15, en el artículo 15 es un producto B en facturación y costos y A en lo que sería kilogramos movidos. Entonces de pronto por encima esto es lo que quiere decir de pronto ABC, que puede haber una variación entre diferentes productos, ¿no? Entonces, uno de los principios básicos del almacenaje es el de la mínima manutención posible. Entonces, todos los movimientos de la mercancía conlleva el riesgo de que sufra un accidente, con la consiguiente pérdida del valor de la misma y un incremento de lo que serían costos de la empresa, ¿no? Entonces, una vez conocido esto, darle las gracias por su atención. Espero que haya sido realmente de su agrado la información dispuesta aquí para ustedes, que les pueda ser de mucha ayuda. Y bueno, nuevamente darles las gracias por su atención y espero que tengan un gran día. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.